Ya está, grabando. Ya Pero me estamos encanta que grabando. le pusiste preguntas en desorden, ¿eh? Sí. Eso me Pero dio ya no risa. están tan en desorden, medio las acomodé. Hola a todos, olo, esto es el podcast de Noticiero en tu Librero y Ani y yo estamos aquí un mes más para platicar de la nueva lectura conjunta. Di hola, Ani. Oli. Ya no me dices, tú di hola. Di olo, Ani, olo. Olo. Pues sí, el día de hoy vamos a estar hablando de leyendas de Fuego y Plomo, que yo no sé por qué le decía leyenda de hueso. Interrumpió. Quiero que sepan que me interrumpió. De hecho, sí, es verdad, le interrumpí, es cierto, todo es real. Vamos a estar hablando del segundo libro de La Nación de las Bestias de Mariana Palova y además les vamos a tener una sorpresita por ahí, y es que en un ratito más nos va a estar acompañando la autora para hacerle preguntas y platicar y no sé, reclamarle cosas tal vez. No lo sé, la verdad, ¿eh? Exacto, sí, o sea, este podcast va a ser especial por 3 razones. La primera es porque Ani me va a ayudar a editarlo porque yo no voy a poder. O sea, que si queda mal, pues es culpa de Ani, ¿no? O sea, ya de una vez. De Ani. Es culpa mía, claro. La verdad no tengo tiempo, así que Ani va a hacer el favor de editarlo. Así que no esperen mucho. No esperen mucho de este podcast. En segundo lugar, como bien dijo Ani, va a ser un podcast de la segunda parte de La Nación de las Bestias. Y creo que es especial también porque nunca hemos hecho, si no mal recuerdo, podcast de segundas partes. O sea, solo hemos hecho podcast de primeras partes o primeras temporadas. De hecho es totalmente cierto. De hecho sí, ¿eh? Y en tercer lugar, porque vamos a tener a Mariana Palova aquí acompañándonos. Bueno, no aquí en este momento en vivo, sino aquí con nosotros, porque cuando ustedes escuchen esto, ya no va a ser en vivo, ¿verdad? Ya va a ser después del en vivo. Va a ser después. Sí, bueno, como sea. Sí, bueno, ya. Viajaremos en el tiempo. Al futuro, o sea, ustedes están escuchando esto en el futuro y nosotras estamos en el pasado. Así de complicado es esto, ¿eh? Y bueno, les platicamos un poquito de la dinámica, cómo va a ser hoy. Primero vamos a estar Ani y yo nada más, vamos a platicar un poquito del libro, nuestra opinión sin spoilers, como siempre. Puede que haya spoilers del primer libro, porque bueno eso sí. Queremos pensar que ya todos lo leyeron en este punto. Que queremos pensar, o sea, y si no lo has leído, pues te vamos a dejar aquí abajito nuestras reseñas. Si estás en YouTube, en la cajita de descripción dejamos nuestras reseñas para que vayas y las leas. Leas el primer libro, ya regresas, escuchas el podcast y ya eres feliz. Exactamente. Y después vamos a tener una sesión de preguntas con Mariana, preguntas donde ustedes también estuvieron participando, preguntas que nosotras hicimos. Creo que esas no tienen spoilers, entonces... Sí, exacto, va a ser la primera parte de las preguntas va a ser sin spoilers y luego ya pasaremos a la parte de spoilers donde habrá otras preguntas. Entonces vamos a decir cuando sea el momento de spoilers. Si no quieren saber nada, ahí cortan todo. Ahí se acaba. Ahora que si ustedes no quieren como que escucharnos a nosotros, solo quieren escuchar a la autora, pues también les vamos a dejar el minuto para que se puedan ir directo a la entrevista con Mariana. Entendemos que no nos quieran escuchar, lo entendemos. Claro. Nos duele. Nos duele, pero lo entendemos. Y para la gente que le está escuchando en Spotify, pues esto es en YouTube, así que vayan a YouTube. No puedo hacer más por ustedes. Ahí pueden ver dónde empieza la entrevista, entonces, y claro, dejarnos sus comentarios, ¿no? Si tienen alguno, que cosa que Spotify no se puede. Y suscribirse y compartirlo y todas esas cosas, ¿no? Lo pueden hacer. Pero bueno, vamos a empezar con un resumen pequeñito del libro. Vamos a hacer un resumen anterior de lo que ocurrió. Tenemos a Elise. Yo le digo Elise, no sé si se pronuncia de otra manera. Ya nos corregirá Mariana. Cómo se pronunciaba. Pero bueno, como con Damen, ¿no? Cuando fue el podcast de El Príncipe Cautivo, nosotros Damen, sí. ¿Cómo se pronuncia? Pero bueno, ahí no había autora, ¿sabes? Entonces tenemos a Elise,
que es un joven que toda su vida ha visto cosas extrañas, cosas macabras, cosas raras, y en el primer libro se nos revela que es porque él es un errante, y en los errantes pues hay como distintos, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Linajes? ¿De alguna manera? Están los perpetua sangre, están los perpetua sangre, están los devorapieles, sí se llamaba así, sí, ¿verdad? Y están los contempla sombras, como Ellis es un contempla sombras, eso quiere decir que tiene la capacidad de ver en el plano medio, que es como este plano de espíritus y todo esto, y él los ve en la vida real, pero por alguna extraña razón Ellis es como un portal que atrae todo lo malo, no sé por qué, pero todo lo malo lo atrae él, o sea, si hay algo malo cerca, lo va a traer, así de simple. Y bueno, en el primer libro vimos sus aventuras, todo lo que descubrió con su nueva familia. Y al final del primer libro sabemos que él se está transformando en una extraña... Bueno, para quienes no se acuerdan, los errantes tienen la capacidad de transformarse en sus ancestros, que generalmente es un animal, un lobo, una lechuza, un ciervo, o sea, cosas así. Y Ellis hasta ese momento no se nos había dicho qué ancestro tenía, ya después vimos que es una especie como de monstruo de hueso que mató a su anterior ancestro, para quienes no se acuerdan. Ese ancestro nunca se transformó, él solo estuvo ahí para hacer carne de cañón desde el principio, le mataron y ya. Esa fue su participación. Morir fue su participación. Después de eso, de un enfrentamiento con el villano, entre comillas, del primer libro, que fue Barón Samedi, Ellis le arranca la lengua. Sí, yo sé que suena muy creepy, pero le arranca la lengua, por lo que le quita sus poderes y se queda él. Y huye del lado de su familia porque sabe que algo más poderoso lo está persiguiendo y no los quiere poner en peligro. Entonces se va como el viento, se va como nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras esperanzas, se va, así. En el segundo libro empezamos con Ellis después de unos meses que ha estado vagando en el desierto, ha estado vagando de lado a lado en Utah, yendo y viniendo. Bueno, pues ahora Ellis se está enfrentando a que extraña a su familia, se siente tremendamente solo, se ha amargado un poquito, todo se ha dicho. Se ve perseguido por todos los espíritus que siguen a Barón Samedi, todos los practicantes de vudú y todo esto lo persiguen a él por el punto de que tiene su lengua. El propio Barón Samedi como que medio lo acosa y medio lo bulea, y lo bulea, o sea, seamos honestas, lo bulea, nada más se la pasa burlándose de él. Y pues vamos a ver en este libro como el nacimiento de una nueva criatura, y también vamos a ver mucho, bueno, no mucho, pero gran parte del tema de la alquimia dentro de este libro y dentro del universo de Mariana. Y no puedo decirles más porque cualquier otra cosa que diga es un spoiler, pero lo único que puedo decir es que hasta el momento, al principio, Ellis está vagando, se ha separado totalmente de su familia. Para quienes quieran saber de su familia, no tenemos noticias hasta muy avanzado el libro, nada, es todo lo que puedo decir, pero al principio no van a verlos, por si alguien preguntaba así como, ¿los vamos a ver? No. Y vamos a tener una nueva voz, que en el primer libro tuvimos a Loa Dambala, que era el que protegía a Ellis. En este libro tenemos unas voces, porque son como varias, que al principio como que no entendíamos muy bien si eran cenizas o eran como un fantasma, o no entendíamos, ya después se explica qué es, pero al principio es una voz como muy ancestral y muy maligna, que es bastante interesante. Creo que es de lo mejor de la novela esta nueva voz. Y es como contrastante, ¿no? Porque en el primer libro Dambala era como bueno, y en este libro estas voces son bastante malas. Ya tenemos asesinato desde el primer capítulo, y en el primer capítulo tenemos un muerto, y sí es así como de wow, o sea, sí cabe aclarar que Mariana en este libro dijo, yo los voy a matar a todos, todos mueren, todos, muerte para ti, muerte para él, muerte para todos. Mariana no se detuvo. Como ven, para los que leyeron el primer libro, tiene un camino muy similar al primero. O sea, tenemos, como dijo Ani, una voz más. O sea, no solamente es Ellis. Y tenemos las características escenas oscuras y un tanto gore que escribe Mariana, que hacen de este mundo un lugar muy cruel, porque realmente es muy cruel. Y la vida es cruel. La vida es cruel en general. La vida es cruel.
Ni modo. Y pues sí vemos como otro lado de Ellis, porque ya le digo Ellis, no sé. Yo le digo Ellis, no sé cuál es la correcta, Ellis. Ya tendremos que preguntarle bien a Mariana. Pepe, ¿Cómo se pronuncia? Pepe, no sé cuál es el correcto. Mariana, ¿cómo se pronuncia? ¿Ellis o Ellis? O sea, y ahorita no, se pronuncia Ellis. No. Bueno. Bueno. Entonces creo que veremos otro lado de Ellis, porque en el primer libro creo que había una situación un poco más positiva que la que encontramos en este libro, ¿no? Entonces creo que para mí al menos fue un poco difícil sentirme apegada a Ellis, porque de verdad todo lo que tuvo que pasar lo llevó a sentirse como se siente en este libro, ¿no? Que es una situación bastante depresiva. O sea, se entiende, o sea, es entendible, porque pues, al hombre no le ha ido bien en la vida, se entiende, claro. Pero es pesado leer un personaje depresivo porque es como muy oscuro, muy amargado, muy cínico, pero también él se autoconmisera mucho, entonces a veces es muy pesado esto porque está constantemente es que yo sufro, es que me pasó esto, es que no puedo ser feliz, es que yo no nací para más, nadie nació para mí, algo así. Sí, o sea, se entiende por qué sí, se claro, comporta así, se siente así, o sea, es parte de la trama, pero sí puede llegar a lo mejor a ser un poquito pesado para algunos que sean muy sensibles, ¿no? O sea, Ellis se siente culpable de muchas cosas y a veces sí es como, Ellis, por favor, reacciona. Ellis, por favor, ya, o sea, no fue tu culpa, amigo, deja de culparte, por favor. Eso ni siquiera fue tu culpa. Yo o sea, en algún punto sientes, o sea, yo creo que aquí sí, pero este es el punto de que él siempre ha sido como muy abandonado en su vida, ¿no? Entonces siempre ha tenido como esta figura paterna lejana, no sé, no creo que no se menciona a su mamá, o no me acuerdo si se menciona, creo que su mamá se murió, ¿no? Es que aquí ustedes deben tener algo en cuenta. Nosotras leímos el libro hace 4 años, cuando Mariana Mariana lo publicó. No manches, o sea, yo fui creo que fui la primera que reseñó ese libro en un blog, fui la primera que lo reseñó porque había reseña en Goodreads. Pueden ir a Goodreads a buscar mis reseñas de las primeras, o sea, si Iris lo leyó hace 4 años, creo que yo lo leí hace 5 o 6, porque yo todavía estuve fregándolas a ustedes de que léelo. Exacto, yo recuerdo que Annie me decía, léelo, y yo así como de, ya veremos. Tengo mucho que leer. Para que vean cómo Iris me ignora, ¿eh? Eso es lo que hace ella, me ignora. No la ignoré porque lo terminé leyendo. Pero fue porque Viri y yo te estuvimos dice y dice. También fue porque Viri estuvo. Pero porque ya no tenía pendientes. Porque ya no me quedaba que leer y dije, no voy a hacer caso. No, dije, por fin tengo tiempo. Y lo leyó y le gustó y fangirleamos y todo. Pero yo lo releí, creo, el año pasado. Uh-huh. El año pasado lo releí para una lectura conjunta que hubo, que supongo que era para preparar ya la salida del segundo. Entonces todavía tenía ciertas cosas frescas. Pero sí les recomendamos que si ustedes fueron también de los que leyeron el libro cuando recién salió, mi recomendación es que o lean algún resumen, o lean varias reseñas, o se relean el libro. Porque sí, Mariana nos mete de lleno otra vez en el universo y no nos da tiempo no nos da una introducción, no hay un prólogo, no hay esto pasó en el capítulo anterior, ¿no? Sino es todo, pum, entras de lleno a la historia. Bueno, sí hay un prólogo, pero no es en sí de lo que ocurrió, ¿no? En el pasado. Es lo que está pasando en este libro. Ajá, exacto, pero sí, como que sí nos hace falta hasta una recapitulación de personajes, de poner, no sé, Taret, X, bla, 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 su ancestro es bla, 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 ¿no? O sea, sí nos haría falta eso, porque... Una de las cosas que yo le dije a Annie fue que me haría bien tener un glosario, porque yo ya no me acordaba cuáles eran los tipos de errantes y qué era lo que hacían. Entonces de pronto me decían, no sé, contempla sombras, y yo así de, ¿y esos cuáles eran? Tuve que regresarme al libro anterior para ver un capítulo específico que tenía yo señalado donde explicaban todo eso, y así dije, sí es cierto esto, ¿no? Y ya me regresé al 2, pero yo diría, esa es mi opinión, a lo mejor un glosario, yo opino
que un glosario estaría bien. Sí, yo también opino lo mismo. Sí, un glosario, o sea, porque por ejemplo, ahorita estamos contexto, ¿no? Yo estoy leyendo el de magia ignea, y al principio sí viene una recapitulación de los personajes, un tu gato, un árbol familiar, o sea, sí viene. Tampoco viene un resumen, que lo cual también se agradecería, porque no manches, no me acuerdo de los otros 2 libros, pero al menos recuerdo a los personajes. Aquí hubiera estado padre que nos metieran, no sé, Taret, o que es un devorapieles, que es un contemplasombras, que es un perpetua sangre, o sea, toda esta parte que se nos pudo haber olvidado, porque en el primer libro tuvimos un montón de información, y creo que sí habría sido importante, así que Editorial Océano, por favor, mete un glosario, porque si no, de hecho yo busqué por todos lados, dije, a lo mejor está al final o algo así, pero no, qué triste todo. Sí hay un índice, pero no queremos índice, queremos un glosario. Sí, creo que estaría bien, porque como sea, tu cerebro ya en cuanto te dicen un contemplasombras es tal, dices, sí, esto, ¿no? O sea, ya empiezas a recordar. Sí, o sea, yo solo digo, bloqueas recuerdos. Yo solo digo, si quieren, si quieren, si no quieren, pues no, o sea, no es a fuerza. No, y entonces nuestra recomendación sí es como que tengan muy fresco el primero, porque sí, Mariana creó un mundo entero del que pues tenemos que ser conscientes para poder comprender lo que está pasando, ¿no? Yo te juro que había cosas que de verdad yo no me acordaba. Algo que me pasó a mí personalmente que no me acordaba es que no me acordaba que Liz tuviera tantos poderes. No me acordaba yo de eso, o sea, estaba yo en el punto de no recuerdo en qué momento se volvió tan poderoso, no recuerdo en qué momento de repente fue tan así, no sé si eso pasó en el primer libro o de repente pasó en ese lapso de entre el primero y el segundo, porque nunca lo vemos practicar, sino de repente como que pasa no saber hacer nada y ser un inútil, de repente ser como el más poderoso de todos y es como de wow, a ver qué pasó aquí. Supongo que mientras estuvo en soledad estuvo practicando, ¿no? Pues creo que sí estuvo, sí, una parte en la que menciona que estuvo como, pues sí, practicando, reconociendo qué poderes podía tener ya ahora que tenía como el poder de conocer todas las lenguas, tenía el libro de esta, ¿cómo se llama? Laurel. Ajá, Laurel. Y pues ahí venía como todos los hechizos, supongo, todo lo que practicó, todo lo que era el vudú. Resumo, ¿no? Entonces, supongo que sí estuvo practicando. Pues, a lo mejor y más adelante, no sé, a lo mejor, porque hay un relato antes de la Nación de las Bestias, hay un relato chiquito que creo que Mariana en algún momento pensó sacar o lo regaló, una cosa así. Entonces a lo mejor tiene pensado sacar un relato entre libros de contándonos como eso hubiera sido una buena pregunta. Oye, Mariana, ¿vas a meter relatos cortos? Déjala nota en el documento. Mientras, cuéntales algo. Aquí improvisando. Aquí, como siempre. Pues, ¿qué más te puedo decir? Creo que hay una cosa que caracteriza mucho a Mariana, y es que sabe describir muy bien escenas muy oscuras. O sea, hubo escenas que me gustaron mucho. Ay, miau, perdón. What the fuck? ¿Qué fue eso? Mi gatita Cleo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Agüita o algo? ¿O solo participa? Quiere participar, quiere dar su opinión. Ok, tú dala, tú no te cortes, Entonces, sí, las escenas que describe Mariana, que tienden a ser como muy características de esta historia, me gustan mucho. Estoy tratando... Miau. ¿Estás tratando de miau? De miau. Estoy tratando de pensar alguna que no sea como spoiler. Bueno, pues, por ejemplo, una que le gustó mucho a Annie y que mencionó ahorita, es que las personas que están buscando a Barón Samedi se le presentan a él, ¿no? Oh, sí, eso está bien creepy. Es que sí, porque se le aparece en un espejo, ¿no? En un espejo la ve y... No se le aparece el espejo, en el espejo, según yo recuerdo, se le aparece en su habitación, está en un hotel, un motel, pues, se le aparece en su habitación y él no se da cuenta de que el espejo es como un portal al plano medio. Ah, sí, porque ahora él tiene la capacidad de sentir portales, entonces tiene que, cuando llega a cierto lugar, pues tiene como que desatornillar puertas y todo eso, porque ya cuando hace eso, como que cierra el portal, si no se le empieza a meter ahí como toda
gente que anda buscando a Barón Samedi y de repente tiene ahí todo lleno, ¿no? Así como en plan consulta tu destino, una cosa así. Pero está padre, ¿no? Porque se menciona que es como una practicante de vudú que murió en un aborto, una cosa así, porque tiene sangre así entre las piernas y todo, y eso está muy creepy, porque a nadie le gustaría ver eso. Exacto, entonces hay escenas de ese tipo que pues se muestran a lo largo del libro, ¿no? Y se ve que, bueno, en mi opinión, creo que Mariana las describe muy bien, le gusta mucho escribir ese tipo de escenas y lo hace muy bien, y te mete en ese momento y es bastante oscuro. Sí, de hecho, no, y además de eso también está el punto de que cuando llegamos a cierto punto en la historia que tiene que ver con una casa, y no voy a decir más, ya cuando tocamos como el tema de la alquimia, también se pone muy creepy el asunto, muy surrealista, o sea, creo que esas escenas donde aparecen ojos y cosas por el estilo se me hacen súper tétricas y súper bien explicadas, porque lo hace como con mucha conciencia, como que describe muy bien los detalles, entonces te lo puedes imaginar muy bien y te metes en la atmósfera. No me da miedo, o sea, honestamente no es como que me dé miedo, pero sí se me hace bastante bien la manera que tiene para generar esto. Digo yo. Este es el podcast de los miaus. Es el podcast de los miau. Es más, cada vez que salga un miau hay que poner en la imagen un gatito. El gatito también está hablando. Ella también está opinando. Estoy diciendo que sí, que Annie tiene razón. Exactamente. Dijo, me dijo, sí, tiene razón. Así que créanle al gato. Obedezcan al gato. Pero bueno, ya hablamos vamos a hablar de los puntos fuertes del libro, respecto a cada una. Vamos a hablar de los puntos negativos porque ya casi Mariana llega con nosotras, entonces para que ella también le podamos explicar bien cómo va a estar el asunto, ¿no? Entonces, no sé si quieras empezar con lo positivo para ti del libro. Pues bueno, yo creo que ya lo mencioné hace ratito, hace nada, antes del día. De hecho, me gusta mucho la forma en que ella ha creado este mundo que es oscuro y bastante cruel. O sea, creo que lo describe muy bien y lo siento por los personajes, pero sí los hace sufrir bastante. Si les gustó el libro anterior, yo creo que en esos aspectos, yo creo que les va a gustar mucho porque sigue esa misma línea, no se ha despegado, es algo muy padre porque en los libros juveniles, y lo mencionó Annie en algún punto mientras leíamos, en muchos libros juveniles los autores como que se censuran o agarran a sus personajes, o sea, les tienen tanto cariño que no les pueden hacer algo malo, no los pueden hacer sufrir como podrían llegar a hacerlo. De hecho. Está de acuerdo. Ok, ella también lo leyó. Exacto. Entonces, yo creo que esas son unas de las partes que me gustan, y me gusta que, eso es una cosa que le quiero preguntar, pero me agrada que haya otra voz, o sea, aparte de Ellis, que nos dé esa sensación de persecución, como un sentido de persecución, porque sabemos que el peligro está ahí, o sea, está ahí latente. Entonces, eso me agrada mucho y le da como otra sensación, ¿no? A la expresión de esa otra voz. Uh-huh. Sí, exactamente, o sea, nos da un nuevo enfoque dentro de la historia y nos hace ver cosas que si no entenderíamos, y creo que lo padre es, tanto lo padre en el primer libro como en el segundo libro, es ese momento donde esa voz y la historia se encuentran, como que te abre, te da el panorama de muchas cosas, y eso ayuda bastante, porque a mí sí me hizo dudar en ciertos momentos de, por ejemplo, cuando decía que cierto personaje estaba vivo, cuando ya sabíamos que no estaba vivo, yo sí llegué a dudar y dije, ¿a poco sí está vivo? Pero no, sí. No estaba vivo. Yo también. Sí, no dudaste así como... Y yo también dije, ¿qué no se supone que ya no existe en este mundo? Pero asumo que lo percibía como vivo porque seguía moviéndose, ¿no? O sea, seguía animando. Claro, o sea, llega un punto en el que lo explica, pero pues, bueno, no vamos a entrar en detalles porque pues es por eso. Porque pues no podemos, básicamente porque no podemos, no se nos permite. De mi lado, en cuanto a puntos positivos, debo decir que la pluma de Mariana, pese a ser un libro gordito, es bastante ágil y se lee muy rápido, no te lo sientes, y son bastantes páginas. En su edición física tiene un total de 600 páginas cerraditas, 600 páginas que en realidad no se sienten, te lo lees súper rápido. Iris
Alice y yo nos los leímos creo en menos de una semana, especialmente yo que me atrasé, la lectura, lo acabé leyendo como en 3-4 días y se lee muy rápido. Entonces si te enganchas rápido y luego te quedas picado, te lo vas a leer súper rápido, porque está, oh mira, no había visto que había una columna vertebral en la portada. LOL. Perdón, volviendo al punto, es bastante rápido de leer. Hay algo que sí voy a decir, ya pasando a aspectos negativos, es que el inicio es muy lento. El inicio es súper lento. Entre que no te enganchas porque no te acuerdas, y entre que tenemos a una Elise autoflagelándose todo el tiempo. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Personalmente, que Elise esté todo el tiempo con culpa me desesperaba. O sea, eso es algo que no me agrada a mí. Y a veces sentía que eso hacía que la trama fuera un poquito más lenta para mí. Entonces, esa parte, o sea, yo entiendo que está ahí por algo, entonces, sus sensaciones por algo, pero aún así a mí me desesperaba un poquito eso. ¿Un poquito? Un poquito. Es que sí, a veces era muy, no sé, muy difícil hasta cierto punto entenderlo, que repito, o sea, se entiende por qué se siente de esa manera, porque al final del día, pues, no ha pasado cosas fáciles, pero sí es pesado estar leyendo lo mismo continuamente. Aparte no tenemos mucho cambio, o sea, tenemos una Elise que está en el desierto, que tiene distintos encuentros con distintas gentes, por decirlo de alguna manera. Tenemos esta otra voz, hasta cierto punto en que Elise llega a esta casa que les menciono, es como que las cosas empiezan ya a tomar un ritmo, y para ser honestos, yo al principio no sabía hacia dónde estaba yendo con esto de la casa, porque también antes de eso se nos presentaban otros personajes, y yo como que no entendía muy bien hacia dónde iba la historia, y ya después como que ya tuvo sentido. ¿Tú qué aspecto negativo? Todas las piezas empezaron a contar. Pues ya, más que nada eso de que Ellie se culpara tanto, a mí me desesperaba un poco, y sí es cierto que eso hace que el libro sea un poquito más lento, sobre todo al principio, porque parece que todos o sea, son diferentes caminos y no hay un nudo que los esté atrayendo en sí. O sea, sabemos que es Ellis, porque pues es el protagonista, ¿no? Pero sí, no entendemos qué o cuál es la razón que lleva a todos estos caminos hacia él. Entonces, esa parte sí me costó un poquito iniciar el libro. Ya después todo fluyó muy rápido. O sea, en cuanto llega a esa casa y en cuanto descubre ciertas cosas, todo empezó a fluir más rápido. Entonces, al principio hay que tenerle un poquito de paciencia. Sí, al principio sí hay que tenerle un poquito de paciencia, pero sí es complicada esta parte de entender por qué están pasando las cosas, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, qué pasó durante ese tiempo, porque les repito, no es como que él se va en el primer libro e inmediatamente empieza el segundo, sino como que ya pasó todo ese lapso y se nota en el personaje, porque en el Elise del primer libro es un Elise un poco, bastante diferente a este Elise, es más emo. Es que llegó como muy inocente, ¿no? O sea, en el primero era como muy inocente, no conocía el exterior. Era un pequeño pollo de pan. Era un pollito de canela y lo hicieron malvado. Eso era lo que era. Algo que sí les voy a decir, tómenlo en futuro, para el futuro tómenlo en cuenta. Leer un libro con Iris es que adivine desde antes lo que va a ocurrir. Sobre todo cuando me dijo, es que creo que es esto y esto. Y yo, ¿a poco sí? Y al final cuando dicen cierta cosa, yo así como de, hasta le mandé mensaje a Iris como a las 12 de la mañana, así como de, ¿cómo lo supiste? ¿Desde cuándo te lo empezaste a oler, es que no puedo decir sobre qué, porque vamos a dar pistas. No, pero me tienes que decir cuándo empezaste a olerte que por ahí iban los tiros, ¿eh? En el primer libro ya tenía una idea, pero se mencionan a otras criaturas por ahí en un pie de página. Ajá. Y yo dije, entonces no puede ser esto, pero lo que es esto, este ser encaja con otro tipo de ser que también es una leyenda de Estados Unidos. Entonces dije, pues puede ser esto. Puede, sí, yo nada más lo digo. Aparte como que Mariana dejó muchas pistas en el arte y todo, ¿no? O sea, realmente si buscas esa palabra en Google, te va a salir mucho muy parecido a esto. Entonces, o sea, mucho contenido parecido a esto. Exacto, si buscas cualquiera de esas, o sea, la que es o la que yo te decía, dices, sí, se parece mucho, entonces, pues no sé.
De hecho, la segunda que tú me decías, la llegan a mencionar, ¿no? Algo de un rancho por ahí Ajá, lo llegan a mencionar. Y dije, exacto. bu todo. Puede ser que a mí no me guste mucho el terror, o sea, leer terror o leer, por ejemplo, novela policíaca o así, pero me junto con personas a las que sí les gusta muchísimo. Y pues ya con eso conozco cosas. Entonces ya, o sea, Mariana no te puede sorprender. A lo mejor sí, porque bueno, digo, es un mundo que, como hizo con la alquimia, ¿no? Ella tomó cosas de la alquimia y las removió para crear su historia en esta situación, ¿no? Entonces, quién sabe, puede que diga yo, oh, mira cómo hizo esto, mira cómo hizo lo otro. Wow, es magia. Es mágico y maravilloso. Porque ella había dicho que había como pistas en la portada, pero no veo pistas. O estoy muy ciega y no sé ver las pistas. ¿Te refieres al libro 2? Ajá, que había pistas en la portada sobre lo que iba a pasar. Es que si te das cuenta, todo lo que está ahí, ya después de leerlo y ver la portada, sí te das cuenta, ¿no?, de todo. Sí. Oh, sí es cierto. De hecho, no había notado que la parte de aquí arriba, bueno, no puedo decirlo porque es un spoiler, no. Pero que la parte de aquí arriba no es como, ajá, no es como solo, ajá. Claro. No había notado esa parte. Realmente toda la portada, yo no lo tengo en físico, pero sí toda la portada, cabe clara, pero sí toda la portada son todos los elementos que rodean la historia y lugares. Oh, sí es cierto, sí es cierto. Excepto la calavera no, la calavera no tenía nada que ver. Eso no se veía padre, ¿no? Asumo que la calavera es varón femenino, o sea, o algo relacionado como a la lengua que tiene Elise. Pues no sé, a ver, espérame, porque no tengo aquí la portada del 2, pero en el 1 tiene una luna, entonces en este sí tiene que ver. En este la calavera está la calaverita y tiene una luna y tiene alrededor como un halo de, como los que les ponían a los santos. Pues sí tiene que ver entonces, porque aquí está. Es que no te puedo decir por qué. Aquí está. Porque en el 1 ¿te referías que aquí? ¿Ya viste? Sí, por eso. O sea, sí tiene que ver. No lo había entendido. Ajá, y también en el pecho, ¿no? Sí, hay muchas cosas ahí que dices, oh, esto, oh, lo otro. Oh, wow. Es magia. Bueno, no es magia, es Mariana. Pero sí es magia de Pero es magia de Mariana. Y atrás está el desierto, ¿no? Claro. No te voy a decir qué más está porque ya te diría, es que está esto porque esto y lo otro y spoilers y pues. Lo único que me entiendo son estos como cuernos, eso, pues sí, ya lo entendí. Muy bien. Bravo, el fuego, pues sí entiendo por qué es lo del fuego, ¿verdad? Supongo que lo único que sí es como que la parte donde está el título es solo para que pudieran poner el título, eso no creo que tenga un significado. Eso yo creo que no van a poner el título ahí. Era como y adentro trae la típica ilustración. Sí, pero acuérdate que ellos no lo ven. Sí, cierto. A ustedes no lo ven. Pero Dani anda con todo. Pero se imaginan, ¿no? Sí, pero recuerda que ellos no pueden verla. Pero en el libro digital también está, ¿no? No. O sea, sí hay unas en las que son las partes del libro, ya ves que son 4 partes. Ahí sí, pero nada más. No. Ok. Yo pensé que sí venían. O sea, lo que sé es que aquí la edición es muy bonita. O sea, la edición de que Océanos avienta es. Bueno, asumo que la edición la va a hacer Mariana, porque es muy parecida a la del primer libro que ella autopublicó. Entonces, me imagino que ella el maquetado de su libro. Huele a cloro, no sé por qué. Huele a cloro. Qué cosa más rara. Bueno, aquí ya para cerrar, antes de que llegue Mariana, se los recomendamos. Si les gustó el primer libro, este segundo libro les va a gustar, vale la pena leerlo. Iris ya dijo que si solo son 3 libros, ella va a leer el tercero, así que ya se comprometió, ni modo. Todos aquí ya lo escucharon, ya no te puedes echar para atrás, Iris. No me puedes abandonar. ¿Algún último comentario que quieras hacer? Pues no, o sea, realmente creo que ya les dije lo que yo opino del libro. Sí, ténganle un poquito de paciencia al principio, pero como dijo Ani, si les gustó el primero, les va a gustar mucho este. Y pues se queda por ahí en una especie de cliffhanger, entonces esperemos que tarde mucho en llegar el otro.
Lo bueno está padre, porque si vamos a tener que esperar otros 6 años, híjole, no sé si puede esperar, ¿sabes? Yo creo que no, yo creo que seguramente el siguiente año ya va a salir, espero, entonces. Ahorita ya le preguntaremos a Mariana. Ahorita que llegue le preguntamos. ¿Y tú, Ani? A mí sí me gustó, pero yo ya de por sí soy muy fan de la saga y Iris lo sabe. De hecho, si estamos haciendo este podcast fue porque yo insistí y realmente fue porque yo me estuve fregando. Me gustó, siento que sí tiene algunos puntos débiles, como el inicio y el hecho de que Elis sea un personaje que se haya vuelto tan oscuro, pero en líneas generales es un muy buen libro. Les va a gustar si les gustó el libro anterior, si les gusta cómo escribe Mariana, hasta, de hecho yo diría que hasta si les gusta el arte de Mariana, porque siento que está muy inspirado en su forma de escribir, en su arte. De hecho, cada vez que describía ciertas escenas yo podía imaginarme cómo ella lo plasmaría, o sea, sí es como muy cercano. Sí. Es un buen libro oscuro, es fantasía oscura, bastante bueno, y nos aporta mucho, como un trago fresco dentro de la literatura juvenil, que no tenemos ya gente peleándose por el trono, ni nada por el estilo, que ya se ha vuelto como lo típico. Afortunadamente ya Mariana no sigue, ella sigue como su propia línea, su propio camino que ella está estableciendo. No dudo que dentro de poco algunos autores empiecen a seguir también este camino, porque es un camino bastante interesante. Retoma leyendas, en el primer libro tuvimos vudú, en este segundo libro tenemos algunos esbozos del vudú, ya no tanto, que se enfoca más en la alquimia, y como Iris bien lo señaló mientras platicábamos, en bestiarios de la época medieval. Sí, eso no lo comentamos, pero tiene mucho de esto de bestiarios, de quimeras y todo este tipo de criaturas, que también vale la pena conocer e investigar más si el tema te interesa. Siempre es bueno saber un poquito más, ¿no? A mí me gustó bastante, la verdad sí me gustó. Ya después que digerí el final me gustó. Tuve que pasar unos días para digerirlo y que yo decir, no lo sé, ¿me gusta o no me gusta? Pero sí me gusta. Porque se lo dije a Iris, no sé si me gusta o no me gusta, necesito pensarlo, ¿sabes? Necesito digerirlo. Ya lo digerí. Claro, o sea, la historia es buena, pero hay veces, por ejemplo, lo que me pasó a mí con Elis, de que no soportaba esa actitud de culpa, pues te hace a veces decir, esto no me gusta, ¿no? Pero lo entiendes, digo, al final es parte del libro y de la experiencia. Sí, exactamente, al final del día es parte. ¡Hola! ¡Ya llegó Mariana! Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes, Bien, muy bien. Aquí con el hype. Pues bueno, como saben, como les comentamos hace ratito, ya llegó aquí Mariana Palova, que es la autora de La Nación de las Bestias, y la primera parte y la segunda parte. Pues no sé, Mariana, ¿quieres contarnos algo un poquito sobre, para los que no conozcan esta historia, cómo fue que nació La Nación de las Bestias? Sí, claro, pues mira, yo tenía como plan de vida ser artista toda mi vida hasta que me muriera. Desde los 15 años me he dedicado a ser artista, pero tuve una crisis creativa y emocional muy fuerte por allá del 2014 que me impidió seguir haciendo obra. Entonces se me acumularon muchos años de ansiedad y de crisis artística. Entonces fue cuando decidí empezar a escribir en 2017, y como La Nación de las Bestias nació siendo un proyecto más de sanación que de ganas de volverme escritora, pues decidí compartirlo con el público a ver si alguien lo quería leer, y pues resulta que sí, que mucha gente lo quería leer. Entonces La Nación de las Bestias nació básicamente siendo eso, un proyecto de sanación que después se volvió un monstruo y es por eso que estamos. Y sí se nota, ¿no? O sea, se nota sobre todo en el primer libro, como esa atmósfera medio triste y melancólica y todo esto. Creo que sí se nota esa parte. Creo que tiene bastante de ti. Sí, de hecho, como mencionábamos hace poquito, mientras estábamos dando nuestra opinión, Ani decía que, bueno, me lo mencionó a mí mientras leíamos, que mucha de la literatura juvenil no tiene muchos de los elementos que tú nos traes, que son elementos muy serios, ¿no? Entonces creo que es un parteaguas para que la literatura juvenil tenga un poquito más de seriedad, y eso me gusta mucho porque hay veces que los autores protegen tanto a sus personajes o se censuran tanto al tener que escribir hacia un público juvenil que las historias no se sienten reales, ¿no? Y aquí yo creo que esto es muy real. Yo les decía
el mundo es cruel, le decía Annie, y realmente, pobre Ellis, le toca vivir cosas crueles, ¿no? Sí, y es que, a ver, algo que creo que pasa mucho en la literatura juvenil es que los escritores a veces, o inclusive el mismo mercado editorial subestima a los jóvenes y las cosas que ellos viven. Entonces, a ver, lo que es la violencia, la depresión y el sexo son cosas que ellos viven desde tempranas edades y me parece que tratarlos como si fuesen ignorantes o como si fuesen todavía niños, tratando de que fuese con pinzas lo que les estás presentando, es muy irreal y siento que eso no ayuda a que ellos se identifiquen con este tipo de situaciones. Algo que quise hacer muy marcado fueron las emociones humanas y las experiencias humanas a través del miedo y de estos retos que se enfrenta Elise. A ver, que nunca vemos en una historia, por ejemplo, de terror, donde un personaje está sufriendo una escena de terror muy intenso, nunca vemos que se orinen encima. Nunca vemos esas reacciones humanas que son muy propias de experiencias traumáticas. No vemos este tipo de consecuencias que puedes sufrir cuando tomas malas decisiones, como en el caso del primer libro, pues a Liz le fue muy mal, precisamente porque no supo manejar la situación o tomó decisiones poco adecuadas a lo que estaba sucediendo. Entonces, me parece que las consecuencias necesitan ser muy reales y eso ayuda mucho a que la gente se identifique de verdad con este tipo de protagonistas. Entonces, intento ser muy sincera conmigo misma al momento de escribir y no trato de como hacer las cosas más dulces porque pues la vida no es así. De hecho, o sea, la vida a veces es bastante dura, pero hasta cierto punto creo que podríamos decir que en este segundo libro, desde mi punto de vista y como tú lo comentaste ahorita, Elise como que tiene hasta un estrés postraumático, algo así, ¿no? Porque realmente, o sea, tiene pesadillas el hombre. Por ejemplo, la escena, bueno, no puedo decir spoilers, pero cierta escena con cierto cuello, que no puedo decir más, se me hizo súper dura y dije, wow, o sea, porque él sí estaba como muy decidido a lo que iba a hacer, o sea, no era como de, ay, sí lo hago, no, sí lo iba a hacer, y era como de, eso se me hizo bastante fuerte y bastante real, porque realmente la gente sí llega a esos puntos, y sí, tienes toda la razón, o sea, estás dando personajes muy reales, muy reales. Después del hype de Annie. Siguiendo un poquito con las preguntas, sabemos o somos conscientes de que mucha de tu inspiración para escribir viene del arte, entonces yo personalmente quería preguntarte si nos puedes decir qué clases de artistas te inspiran o si tienes algunos nombres en mente que nos puedas compartir. Pues mira, mi artista favorito es William Blake. O sea, yo creo que van a encontrar muchos guiños hacia William Blake en esta historia si conocen un poco de su trabajo artístico y su trasfondo como artista. Siempre me ha inspirado mucho el trabajo de los iconólogos alquimistas del siglo XIV, del siglo XV, como Cesare Ripa o Andrea Celario. Son trabajos muy viejos, pero muy significativos y que hoy en día siguen teniendo relevancia para estudiar temas ocultistas y demás. Entonces, mi primer acercamiento al arte siempre, comenzó por el lado del ocultismo y después ya se fue yendo para otras ramas. Mucha gente ve mi trabajo y me dice, no, pues que tú seguro te inspiraste mucho en Remedios Varo, y le digo, no, Remedios Varo y yo nos inspiramos los mismos artistas y los mismos iconólogos. Mucho del trabajo de Remedios Varo y Leonora Carrington está basado precisamente en estos ocultistas, en Cesare Ripa, Andrea Cellarius y en todas estas ideas antiguas del arte. Entonces, siento que ellos tres serían mis más potentes inspiradores visuales tanto para el arte como al momento de escribir. Ok, perfecto. Para anotarlos ahí, anótenlos para buscar un poquito más sobre esto, porque está muy interesante el tema, ¿eh? De mi parte, ¿qué novelas a ti te han inspirado a la hora de escribir? O sea, ¿qué otros colegas escritores has dicho, me gusta cómo aborda este tema, me inspira, o sea, ¿sabes? Me inspira, ¿no? En ese sentido, para ti, qué tipo de novelas o qué autores? Mira, curiosamente mis inspiraciones para escribir, ninguno escribía fantasía como tal. Sí, es curioso. Mi principal inspiración siempre ha sido Jack London. Me encantan los cuentos de Jack London porque es un escritor súper consagrado con la naturaleza y su principal, más bien lo que más me influenció de su trabajo fue la forma en la que él hablaba a través de los animales y a través de los lobos y las criaturas. Y también siento que es una persona con la que me habría llevado muy bien, me habría encantado beber junto con él frente a una fogata. Creo que habríamos visto cosas muy interesantes. De hecho.
escucharlo. Ay, no, qué genial. Y siempre que leo una historia nueva de Jack London, bueno, cada vez que editan una historia nueva, porque escribió muchísimos cuentos, entonces siempre encuentro algo fascinante en sus trabajos. Y mi otra inspiración es Toni Morrison. Esto es también completamente diferente a lo que escribo. Ella, pues fue una escritora que se centraba en hablar de la experiencia de ser una mujer afrodescendiente en los tiempos de la esclavitud. Entonces, de ella aprendí a escribir de una forma muy cruda, pero muy tierna al mismo tiempo. Tú lees sus libros y ella es muy gráfica y es muy dolorosa la forma en la que te explica la experiencia del ser humano. Eso es algo que me gusta ver también en mis libros, pero al mismo tiempo es muy dulce. Tú sientes el cariño de una madre cuando lees sus historias. Entonces, de ahí aprendí muchísimo también. Perfecto. También para apuntarlo, para anotarlo, hay que leer más Jack London. O sea, sí, yo creo que conocemos los clásicos, ¿no? El llamado de la selva, Colmillo Blanco, pero creo que no nos adentramos más de lo que es realmente. Y sí, era un gran ser humano, pobre Jack London. Lo que mencionábamos mientras platicábamos era que tus historias son muy visuales, o sea, cuando se trata de describir ciertas escenas, sobre todo las más oscuras, y son las que más me gustan, tienes una forma muy visual de describirlas, ¿no? Entonces, eso se agradece muchísimo porque cuando se trata de un mundo nuevo y de fantasía, si no te meten en la atmósfera es muy complicado estar dentro del libro y tener en cuenta lo que está pasando, ¿no? A veces en algunas historias la mente se va y tienes que volver a releer porque el autor y tú mismo no supiste qué estabas leyendo, ¿no? El autor a lo mejor no se supo explicar o algo, pero aquí en tu historia no, o sea, es preciso, lo que estamos leyendo es lo que estamos viendo. De hecho, yo lo que decía Iris es que a mí me pasa, y le preguntaba si a ella también le ocurre, que yo leo tus escenas de terror e inmediatamente lo ubico con tus obras, o sea, ¿sabes? Literal estoy viendo como la obra que podrías haber hecho en base a esa escena y es como de, sí, o sea, me lo imagino así totalmente, los colores que usa, las texturas, todo, digo, o sea, ahí está, ¿sabes? Ahí está el sello, lo veo claro. Es algo muy importante en un artista y creo que tú lo sabes plasmar muy bien porque tienes que saber explicar lo que hiciste, ¿no? Lo que creas. Entonces, un aplauso por eso, porque de verdad me gusta muchísimo. Sí, tiene mucho que ver pues por el hecho de que mi formación como artista, entonces también hay muchos detalles de mi propio trabajo artístico que meto durante la literatura. A ver, por ejemplo, en Leyenda de Fuego y Plomo, la forma en la que están construidos los edificios, los colores que se te van presentando en las escenas, la forma en la que aparecen los elementos, todo tiene un significado ocultista detrás. Hasta el último mosaico que tú ves que se narra en la historia tiene su significado oculto. Entonces, cuando una persona ya tiene como un conocimiento sobre este tipo de símbolos, es más sencillo para ellos verlo. Y pero para mí es muy importante meter estos símbolos, aunque no existan en el plano del lector o aunque no sean como muy evidentes, le dan cierto estilo o le dan cierta esencia que lo conecta directamente con mi trabajo artístico. Entonces, eso es algo que me gusta mucho hacer. Hermoso, hermoso. Ahora, seguramente la respuesta va a ser sí, pero ¿en algún momento del proceso pensaste que Leyenda de Fuego y Plomo jamás vería la luz del sol? Ay, fue complicadísimo terminar este libro y fueron varios factores. No solamente fue el hecho de que llegó un punto en el que el mundo de la Nación de las Bestias se volvió tan complejo y con tantas capas que a mi experiencia como escritora, que yo considero que pues, sigo siendo una escritora novata, me rebasó totalmente. No sé, la complejidad de los personajes y de toda la historia y la alquimia en general, no sé, fue abrumador, pero también fue el hecho de que tuve que abandonarla varias veces para concentrarme y regresar otra vez al primer libro. Desde que adquirieron los derechos para la traducción, tuve que volver al libro a checar las traducciones que hacían en la editorial. También cuando Océano compró el libro, pues fue regresarnos otra vez a editar esta versión que, si la vemos por autopublicada, tiene ciertos cambios. Cambios que les hablo de 30,000 palabras menos. Entonces, casi nada. Otros cambios de ahí ligeritos. Curiosamente, esos cambios fueron sugeridos por la editorial de Estados Unidos y se traspolaron después a la editorial en México, pero sí fue una cosa de agarrar y abandonar la historia, perder el hilo, volver a tomarlo y encima la complejidad. Y luego tuve una crisis muy fuerte cuando en el 2018, cuando ya vendí los derechos del libro. Fue muy abrumador y hubo muchos cambios en mi vida en ese tiempo y por eso Leyenda de Fuego y Plomo me tomó tanto tiempo. Y curiosamente
lo terminé en 3 años, que también es un número muy simbólico en esto de la alquimia. Y no sé, finalmente terminé este monstruo de 4 cabezas y ya por fin lo pude soltar, que es algo bueno. O sea, yo creo que cuando lo soltaste fue como de alivio, o sea, alivio así de ya, lo logré, no sé, Sí. se acabó. No, sí, no, y fue alivio y fue al mismo tiempo de, oh no, ahora lo van a leer, ¿qué van a pensar? Oh no, creo que todavía le falta, No, no, no. Creo que eso es parte de ser artista, ya sea de cualquier medio visual o letras. Siempre terminas algo y dices, algo le falta y necesito arreglarlo, está mal. Hasta no puedes parar hasta que alguien te dice, oye, ya, está bien. No, nunca terminó así, nunca. Sí, he escuchado a varios autores que dicen, todavía veo mi libro ya publicado y digo, le falta esto, le falta lo otro. Oh, sí, no, tu libro nunca lo terminas, solo lo dejas ir, eso es todo. No, sí, fíjate, por eso yo no quiero leer el Señor del Sabbat, me da miedo volverlo a leer. No. Ay, ya me acordé de esto, no. Y qué bueno que me dices de tantas palabras, porque yo que tengo los 2 libros, voy a leer los 2 para comparar a ver qué se salió de uno y qué se salió del otro, Oye, sí, tienes una joyita ahí. De hecho, creo que lo andan vendiendo en Mercado Libre como por 1,500 pesos o algo así. No, pero es mío. No lo traquen. No me faltaría la edición en inglés y ya. Tengo todo. Los nuestros, es que eso era otra cosa que decíamos Annie y yo, que a nosotras nos pegó un poquito el paso del tiempo, porque nosotros lo leímos cuando tú lo publicaste y cuando regresamos al 2 decíamos, ¿cómo era? ¿Cómo era lo de los errantes? O sea, sí nos... Tengo mensajes de Iris así como de, ¿qué era esto? ¿Qué era qué? ¿Qué era Iris? Sí, o sea, sí nos pegó la diferencia porque si no nos acordábamos ya de muchos detalles. Sí, oye, y releer un libro también toma su tiempo, así que pues... Claro. La siguiente pregunta era de Iris y era si en cada libro vamos a encontrar voces ajenas a Elise o solamente en estos 2 libros. Sí, es que hay dos voces en el primero, ¿no? Y 2 voces en el segundo, entonces tengo esa duda. Cada libro va a tener una voz diferente a la de Liz. Siento que ya es como la marca de la Nación de las Bestias, es parte de su esencia como saga. Me está gustando mucho la voz del tercer libro, es muy diferente a las 2 que ya hemos leído y yo cada que la escribo me siento así como de, ay, me da un poco de calor, pero yo siento que la voz más complicada va a ser la del 4º libro, pero también va a ser una de las que más me va a gustar. O sea, a mí esta voz me encantó, ¿sabes? O sea, me gustó mucho porque desde el principio es cruel, es fría, va lo que va, ¿sabes? Entonces sí fue así como de... Me gustó bastante. Cuando en el primer libro era más dulce, era más protectora, era más... Y me gusta que se nota la diferencia, sí hay un contraste entre ambas voces. Sí, intento que cada narrador sea totalmente diferente entre uno y otro, y eso es algo que sí se me hace muy complicado de lograr. El segundo narrador sí me fue muy difícil de hacer en el segundo libro, el del primero fue bastante sencillo, pero encontrarle la tuerca a este segundo narrador sí fue bastante desafiante. Creo que ese fue uno de los desafíos más grandes que tuve en esta historia también. Bueno, Iris también quiere saber, porque me lo preguntó varias veces, que si ya has decidido cuántos libros van a conformar la saga. Yo quiero que sean 4. Hay una posibilidad de que juntemos el 4º y el tercero en un solo tomo, pero yo no lo veo tan conveniente porque voy a terminar con un libro de 1,500 páginas y cómo diablos vamos a sacar un señor ladrillo. Entonces, pero depende mucho de cómo se mueva el mercado. Lamentablemente, pues en México no tenemos tantas vertientes, sé que es con Estados Unidos. Entonces, cada libro es una apuesta y hay que ir sacando el anterior adelante y así. Entonces, vamos a ver qué resulta, pero para mí yo quiero que sean 4 libros. Ya hasta tengo las portadas y los nombres de los otros 2 libros. Ya hasta las tengo, ya tengo todo. Y respecto a esa, dentro de esa línea, ¿has llegado a considerar que la saga tenga relatos cortos? Aunque estos sean digitales, por ejemplo. Sí, de hecho, tengo considerada como una antología que trate sobre el mundo de la Nación de las Bestias, leyendas que tenemos y mitos alrededor de todo el mundo, pero convirtiendo como en la mitología de la Nación de las Bestias. Una antología, me encantaría hacer algo así. Y también estoy pensando en hacer una novela corta sobre Hoffman. Yo soy su fan.
No, Hoffman tiene una cantidad de fans increíbles, sí, se ha vuelto un personaje muy querido y siento que vale mucho la pena contar su punto de vista humano en todo lo que está viviendo en el mundo de la Nación de las Bestias. Entonces, estoy considerando que acabando la saga, tal vez saque una pequeña novela corta de Hoffman. Oh, eso estaría increíble, porque yo la verdad es que sí hubo un momento en que estuve a punto de llorar, fue en este libro, cuando Hoffman habla con Elise, o sea, en ese momento, te juro que yo estuve así a nada de llorar, así como de, necesito tiempo. Es que sí, o sea, verlo en ese lado tan humano, sí, fue así como de, no eres tan desgraciado como parece. Es un pan de ese hombre. Es que él es brutalmente humano. Sí. Brutalmente humano. También es un bruto, así que... Ahora, ¿toda la saga se va a llevar a cabo en Estados Unidos o habrá otros países involucrados? ¿En qué tal México? Queremos ver qué errantes tenemos aquí y en dónde. Pues mira, por lo menos los 3 primeros libros de la saga sí van a ser en Estados Unidos porque tengo muy marcadas las locaciones. Probablemente sí seguramente voy a tocar México, pero ya en la antología de relatos que voy a hacer, porque tenemos muchas leyendas muy interesantes con las que obviamente podemos relacionar a los errantes. Y lo que podemos ver de México en la saga como tal, pues son sus personajes. Tenemos a Hoffman, tenemos a este otro personaje que sale en el siguiente libro y vamos a tener más adelante. Entonces, seguimos teniendo un poco de nuestro país ahí por medio de sus personajes. Ok, perfecto. También tuvimos, creo en también a Fernanda, ¿no? Creo que sí se llama Fernanda, que a cada rato estaba con sus malas palabras y me daba mucha risa. Es muy divertido de leer. Y también pregunta de Iris, dice que si te consideras un errante y si es así, ¿de qué tipo? Esa pregunta es súper difícil. A ver, yo personalmente, si estuviera en la historia, a mí me gustaría ser un humano con magia que se relaciona con los errantes, porque pobre gente, la pasan muy mal. O sea, el hecho de pensar no como un errante, eso ya es un... Qué intensa esta gente, ¿eh? No, de verdad. Pero si yo pudiese ser una estirpe, seguramente sería un perpetuasangre. ¿Por qué? Porque los perpetuasangres se dedican a escribir la historia de su gente y a transmitirla por medio de sus mitos y sus leyendas. Entonces, siento que ese sería mi papel adecuado como errante. ¿Qué más quisiera decir? Me encantaría ser contemplasombras, pero no ser contemplasombras. No. Lo vemos en Elise, lo vemos en Alana. Es muy duro ser un contemplasombras. Entonces, sí. No, así está bien. Ahora, en una pregunta de Instagram tenemos del usuario Luis Nighttrot, pregunta que ¿cuándo tendremos noticias del tercer libro? Pues mira, yo creo que el segundo libro sí lo vamos a sacar en 2021, es mi meta que lo tengamos por lo menos para fin de año. El tercer libro no me está costando tanto trabajo de escribir como lo fue Leyenda de Fuego y Plomo. No, Leyenda de Fuego y Plomo, no, sí, eso fue una masacre. Pero el tercer libro lo tengo ya mucho más claro que el segundo y no les prometo que tenga tanta acción como este, pero va a tener lo suyo. De hecho, yo creo que el tercer libro es más oscuro que el segundo. Siempre dije, el segundo va a ser el peor libro de la saga y ahora conforme voy escribiendo me doy cuenta de que no, que todavía puedo llegar más lejos en muchos sentidos. Yo espero que lo tengamos para el siguiente año. Ok, y aquí agrega Iris que si puedes darnos alguna pista sobre qué tratará, ya que el primero es referente al vudú, el segundo a la alquimia y el tercero, que si puedes darnos alguna pista del tercero. No, Iris, no puedes. Diablo. Va a ser sorpresa, entonces va a ser... Y eso ya hace mejor la espera. Ahora, AleaFRMTAUYUP, no sé, esos arrobas muy extraños, dice, pregunta que ¿por qué tanta crueldad? Carita llorando, fuego y un corazón. Pues porque soy una persona horrible, entonces... No, o sea, realmente, a ver, estoy acostumbrada desde muy joven me codeo con este tipo de temas oscuros y soy muy fan del terror, pero también me gusta mucho el drama y el romance bonito y estas cosas, entonces yo creo que sí les doy mucho sufrimiento, pero también les doy sus dosis de felicidad, así como muy dosificadas, pero pues ahí más o menos ahí está. Hay más o menos. Claro, tiene que haber equilibrio. No, pero les prometo que no soy tan mala como parezco. O tal vez sí, no sé. Así soy.
No sabemos en los demás libros que podamos decir, ¿verdad? Eso iba a decir, ya veremos qué tal nos va. Ya ahí ya podremos decir qué onda, ¿no? Ahora, pregunta de Iris, que quizás es un poco pronto, pero ¿ya tienes planes para nuevas historias? Quizás algunas novelas ajenas a este universo que vaya a salir entre publicaciones de La Nación de las Bestias, ¿o piensas terminar primero la saga y después ya enfocarte a otros proyectos? Sí, yo creo que primero termino La Nación de las Bestias y ya sigo con el resto de mis proyectos. Sí tengo muchísimos, tengo proyectos planeados para el resto de la década. Entonces, tengo planeadas otras 8 novelas, por lo menos. Pero sí, primero termino La Nación de las Bestias y les advierto que pues yo soy una escritora muy lenta. Ya sé, yo estaba así cuando empecé a escribir en el 2017, dije, sí, en el 2020 ya voy a tener la saga La Nación de las Bestias terminada y no sé qué tanto, cuando cumpla 30, bla, 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 mírame. Entonces, no. Con eso terminaríamos la parte de preguntas sin spoilers. Entonces, para toda la gente que esté escuchando, vamos a entrar a los spoilers. Para todos los que no quieran spoilers, este es el momento en el que se van. Ya saben nuestra opinión, lean el libro, no se lo pierdan. Ya saben todo. Y gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Gracias a los que ya se van, pues ahí regresan cuando hayan terminado el libro. Ahí nos vemos, ¿no? Ahora, primera pregunta. Nos imaginamos que cuando creaste a los integrantes de Red Buffalo tenías claros que iban a morir, entonces, ¿te costó trabajo darles sus últimos objetivos? O sea, la profecía, ¿te costó trabajo encaminarlos hacia ello o desde el inicio tú sabías que ese era su papel y ya? Desde el inicio sabía cuál era el papel que iba a conectar a todo Red Buffalo con la historia. Lo complicado fue mostrarle a los lectores cómo. Hay muchísimas formas, muchísimas fórmulas para llegar al Opus Magnum, para la creación de Revis o de la piedra filosofal. Tú cuando buscas en alquimia los métodos son súper diversos, empezando, por ejemplo, las 4 etapas alquímicas. Hay algunos alquimistas que te manejaban 9, otros que te manejaban 12, etcétera, etcétera. Entonces era súper variado. Lo complicado fue resumir o escoger cuál metodología iba a utilizar, qué símbolos iba a poner para enseñarle a los lectores cómo se llegaba a este punto. Desde el principio sabía que sus formas errantes me iban a servir para este propósito, pero a ver, explicarles, por ejemplo, la cuestión de los evangelistas sin perder de vista el ocultismo que no es tan marcado a lo católico, eso fue lo difícil. Entonces, meter estos pedacitos de historia, pues fue un desmadre, pero desde el principio sí sabía qué es lo que iba a pasar con ellos y para qué y qué rol iban a tener en la historia. No crean, sí me dolió mucho matarlos. O sea, sí sufrí. Todos los personajes muertos me dolieron. Hasta Jocelyn me dolió. Bueno, pero es que Jocelyn es Jocelyn, ¿sabes? O sea, creo que ella nadie le dolió su muerte, solo a ti. Solo a ti porque eres su madre, pero a los demás no. Yo sufrí con todos los personajes, o sea, ya cuando Hoffman comentó, ¿no? Que eran los 4 animales, yo dije, ya valió todo aquí, ya mejor no pierdan las esperanzas. Ay, no, pues, fíjate, esta es confesión fuera de la pregunta. La muerte que a mí siempre me va a doler más de esta historia es la de Adam. La de Adam es Pobre Adam, él todo merecía todo lo bueno de la vida. Es como esas veces en las que dices, él realmente no merecía morir. No merecía pasar todo lo que le pasó y aún así terminó. Entonces ahí te das cuenta que pues la vida no es justa y la autora es una desgraciada hija de... Bueno, pero digamos que al menos él tuvo dentro de toda su vida, tuvo un momento en el que decidió por sí mismo, ¿no? O sea, por fin pudo decidir por sí mismo y fue un poco hermoso eso, a pesar de todo. Sí, bueno, dentro de todo el panorama en el que estaba. Pero, por ejemplo, en ese punto, tocando el punto de Adam, ¿te dio miedo en cierto momento tocar esta parte de Jocelyn y Adam? O sea, en cierto momento sí te dio miedo. Sí dijiste, chin, o sea, tal vez es muy fuerte para que lo metas. Sí. O sea, yo obviamente, como escritora, siempre piensas al final del día si tus lectores ya te van a dejar de leer por cierto tipo de cosas que escribes.
Yo sé que La Nación de las Bestias 2 es muy polémica, sé que hay muchos trigger warnings y que es muy difícil, tal vez para el mercado actual, publicar un libro de este calibre. Yo admiro mucho a Océano por no censurar absolutamente nada de lo que viene en este libro. Y la parte de Adam y Jocelyn sí me costó mucho trabajo, no escribirla, sino decidir mostrarla, pero preferí ser fiel a las fórmulas alquímicas originales. Decidí ser fiel a la esencia de la alquimia como tal, y es así de horrible. Entonces, hasta Liz lo dice, los alquimistas hacían cosas que harían vomitar al más experimentado brujo vudú, y fue cuestión de valor. Sí tuve que tomar el valor de dejar la historia tal como yo la quería, y tal como debía ser contada. Tal vez había alguna forma en la que no ocurriera lo del incesto entre Adam y el abuso sexual de su madre, pero preferí ser fiel a mí misma desde el principio, a pesar de todo. Cuando salió el libro yo estaba así de, no, me van a quemar en leña verde, nadie me va a poder volver a ver. Ya, hasta aquí llegué. Se acabó mi vida. No, pero creo que lo hiciste hasta cierto punto de manera, si se puede usar esta palabra dentro del contexto, elegante, porque no es burdo, no es morboso, no es, o sea, no, es lo que es y punto. O sea, está ahí porque tiene que estar y tiene trascendencia en la historia, ¿no? O sea, ¿cuántos autores no encontramos que a veces te meten un personaje que no sé, que mucha gente dice, no, pues es para cumplir cierta cuota y ya, ¿no? Que no tiene razón de ser. Y en este punto sí tiene razón, entonces creo que por eso la gente le está aceptando bien. O sea, ¿te has topado así con gente, con mamás que te pregunten, oye, tengo una hija de 15 años, ¿puede leer tus libros? O sea, ¿te ha tocado eso? Uy, no, sí, me han tocado mamás que me han preguntado que si sus niños de 10, 9 años pueden leer mis libros. No, señora. No, señora. No, espérense unos años. No, que, a ver, hay adolescentes de 12 años que ven cosas que ni uno de 20 tendría que estar viendo, ¿no? De otra forma, les digo que subestimamos mucho a los adolescentes. Ellos viven un montón de cosas y tienen acceso a demasiados temas. Lamentablemente, muchos de ellos desde su juventud sufren este tipo de ataques, de abusos, y es difícil decirles que pueden vivir o leer ciertas experiencias porque pues puede que hasta ellos sepan más al respecto, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre trato de tomar en cuenta, pero sí es difícil como definir mi público para La Nación de las Bestias. Sí, y si quieren leer algo, lo van a leer. O sea, no hay fuerza en este mundo que les impida no hacer algo que ellos quieran hacer. Ahora, pregunta mía, ¿qué le pasó a Damballa? ¿Dónde está nuestra hermosa serpiente bebé? Sí, exactamente. De hecho, al principio de la historia, Liz lo menciona. Damballa, Samed hizo un estrago tan grande en el mundo espiritual que pues Damballa no puede alejarse mucho de Nueva Orleans, de lo que es Guinea. Entonces, pues Liz tiene que continuar su camino solo, de cierta manera. Okay. Hay veces en las que él puede volver a invocarlo, pero pues requiere mucha fuerza, requiere mucho proceso, como lo vimos en el capítulo de Danza con Loas, pues tiene que ser un proceso complejo para poder llamarlo de nuevo, pero no puede acudir tanto a él como quisiera porque pues Damballa tiene chamba y tiene que cumplir sus horarios. Él tiene chamba. Aquí la vida no es gratis. Ahora, pregunta de ambas. ¿Fue divertido escribir las escenas de Barón Samedi? Porque creemos que él fue el que se divirtió más en toda la novela. Creemos que él fue el único que se estuvo riendo en todo el rato. Desgraciado. No, sí, Barón Samedi me gusta mucho como personaje. Es un personaje muy interesante y a pesar de que ya la historia no se centra en él, en esta parte, sigue siendo una parte importante de la historia como tal. Es un acompañante no deseado de Liz y también ayudó mucho a que la historia continuara con su curso, porque le conviene, ¿no? Porque nada de lo que era para beneficio de Liz, es simplemente porque le conviene tenerlo vivo y ya está. Pero lo interesante va a ser qué rol va a tomar después de este libro. O sea, sabemos que Liz hizo un trato nuevo con él, así que va a ser muy interesante verlo desarrollarse en el tercer libro. Sí, o sea, yo la escena donde está sentado en el comedor ahí fumando y viendo la tele, o sea, me morí de la risa con esa escena así en plan de, sí, me importa un diablo lo que está pasando aquí. Él está en lo suyo, ¿no? Sí, o sea, creo que todos tenemos claro que va a seguir apareciendo al menos en el siguiente libro, entonces va a ser interesante qué es lo que va a tener que hacer él para
recuperar su lengua, ¿no? Y, o sea, se supone que ya tiene un trato ahí, pero yo no vi que Ellis luego le dijera, ten tu lengua, entonces. Bueno, es un punto, ¿no? Sí, claro, él como que tampoco fue muy listo al respecto, porque le dijo, cuando termine esta guerra te voy a devolver tu lengua. Y la pregunta es, ¿qué guerra? Porque la guerra de Ellis es mucho más grande que solamente acabar con lo que fue el trotapiel en este libro. Todavía tiene que seguir y buscar a este ser que quiere matarlo y que está mandando a todas esas criaturas. Entonces, como que ahí más o menos fue más listillo este hombre. Sí, ahí le puso de coquito. Y ya va evolucionando en eso. Ahora, estamos de acuerdo que en varón no se va a quedar así como de, ay, qué felicidad, me quitaron mi lengua, ya me la regresaron, ya me voy, no, o sea, no creo que le vaya a hacer mucha gracia, no creo que esté muy feliz, ¿sabes? Ahora, de los nuevos personajes, de todos los nuevos que tuvimos, ¿a quién te dolió? Bueno, nos dijiste a Adam, pero ¿a quién en segundo lugar te dolió más matar? Yo creo que Samuel sí fue. Sí. No sé, Callum también fue muy importante para mí. La forma en la que se compenetró con Elise creo que lo ayudó mucho en muchos sentidos. Fue un soporte emocional importante para Elise en su momento, como lo fue Irina. Pero siento que Samuel, él pues simplemente pues era un pan de Dios. Pues ya ves cómo no. Eso es la bondad pura, ¿no? Y le tocó estar ahí Sí. y ni modo, a veces así pasa, ¿no? Efectos colaterales. ¿Para ti fue difícil crear la voz narradora de tu nuevo villano, entre comillas, de la nueva? Muchísimo. Mire, hubo algo curioso con este narrador. El trotapiel fue mi idea inicial para este narrador cuando empecé el boceto de la Nación de las Bestias, pero conforme la historia se hizo más complicada, hice intento con otras voces para narrar esta perspectiva de la historia. El padre de Adam era una opción para ser un segundo narrador también, pero decidí que él tenía una función más importante y que merecía estar en otra parte también y que me era más útil también en otro lado. La verdad, todo se ha dicho, ¿no? A Jocelyn también le era más útil. Sí, también. Sí, no. El problema de haber usado al padre de Adam es que obviamente habría sido un personaje muy atormentado, muy triste todo el tiempo, con muchos problemas emocionales, y siento que en algún momento cuando empecé a utilizarlo para esta narrativa, su voz se parecía mucho a la de Liz, porque Liz también era un personaje que tenía muchas emociones, mucha tristeza y estaba lidiando con muchas cosas, entonces decidí mantenerme con mi idea original, que era Trotapiel, y resultó bastante bien. A fin de cuentas, cuando logré encontrar la voz narrativa que quería para él, fue muy divertido escribir las escenas. Todas esas que me habían hecho llorar por tanto tiempo, porque no las podía terminar, las resolvió por completo. Ok, perfecto. Ahora, respecto al Trotapieles, sí tenemos una duda, porque como que nosotras en esa parte no entendíamos. Cuando está así en la vida normal, ¿son como cenizas? O sea, ¿es como un espíritu de cenizas? Sí, así es. Es un espíritu que se nutre del agua para volver a tomar forma, porque es una criatura que es un recuerdo. Entonces, nos menciona mucho que fue traído de las cenizas y de los recuerdos. Técnicamente, él no está vivo. Digamos que, ¿cómo lo pondríamos? Es un recuerdo que toma cuerpo, por así decirlo, pero en realidad su esencia pues, ya tiene bastante tiempo muerta. También el hecho de que Link, en cierta forma, pues lo haya matado, ayuda a que este espíritu haya vuelto a... Bueno, no haya vuelto, sino que simplemente haya desaparecido. Entonces, sí, es un personaje complejo en ese sentido, y sí me costó un poco como dejar algunas cosas en claro, pero sí, él toma cuerpo otra vez a través de las cenizas y el agua. Ok, perfecto, ok. Y la última pregunta con spoilers es, ¿tienes planeadas muertes más crueles para el tercer libro? Esa fue Iris seguramente. Claro. Sí, la imaginé. Quiero prepararme. Pues no podrás hacerlo porque no te voy a decir. Como debes de sufrir.
Todos sufriremos. Digo, ya, yo creo que ya sufrimos bastante con el final del segundo libro, ¿no? O sea, creo que ahí hay sufrimiento bastante. Han recibido muchas preguntas del por qué tenía que terminar así. Creo que la mayoría de las personas que lo han leído es como, ¿por qué? Ay, no me voy a negar, es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. Empiezo a creer que Mariana se nutre de nuestro sufrimiento. Lo usa para vivir. Yo creo que me hice más poderosa en estos 3 años que estuvieron esperando y sufriendo por la continuación. Sí, eso te da vida, no te nutre nuestro dolor. No, pero mira, ya en serio, pues yo estaba decidida a escribir fantasía oscura, que la Nación de las Bestias fuera fantasía oscura. Entonces, sé que hay mucho se habla mucho de escritores crueles y creo que pues yo me pasé un poco la barra en ese sentido. Nunca vemos a alguien que se anime a hacer este tipo de cosas, y si las vemos siempre es en literatura adulta, y como si los jóvenes no fuesen capaces de soportar este tipo de emociones. Y digo, no, o sea, la emoción es una cosa y así se tiene que mantener. Y te digo, también pues, estoy muy dañada, ¿para qué digo que no? Cuando escribías el final, ¿eras consciente de lo que estabas haciendo? O sea, ¿eras consciente de que toda la gente te iba a reclamar por ese final? No, y de hecho les tengo una historia dolorosa al respecto. Cuéntanos. Aquí es para desahogarse. Story time. El final de la historia cambió en el último momento. No era diferente, sino que la escena continuaba hasta después, cuando sabíamos lo que pasaba con Tarea. Ese era el final original del libro. Pero mi alfa reader, que es mi primer reader de toda la historia y lo ha sido desde el principio, me dijo, ¿no crees que les dolería más si lo cortas aquí? Yo sí. Y todo eso es malvado. Sí. Y dicho y hecho, o sea, a todos les dolió más y todos nos quedamos con la duda así como de qué pasará ahora. O sea, queremos que sepan que Mariana tiene ahí un monstruo de ceniza que le está diciendo cosas al oído. Le está diciendo qué debe hacer y cómo hacernos sufrir. Así que en parte es culpa. Yo era una buena gente, yo les iba a dar la escena completa, pero fue una maravillosa idea y dije, sí. Y nos contó a sufrir el Liz, ¿no? Porque él se va a quedar como en el limbo hasta que la escena retome y él se queda así como flotando en la nada. Y ya ha sufrido demasiado, o sea, ya ha sufrido demasiado este pobrecito. Ay, pero oye, nadie más podría aguantar la carga que tiene Liz. Yo creo que si hubiera sido cualquier otro personaje, no, se hacen papillas. Así que pues el Liz, mis respetos en ese sentido. Sí, la verdad, sí, o sea, se ve fragilito por fuera, pero es más fuerte de lo que uno pensaría, ¿eh? Bueno, ¿algo que quieran decir para finalizar? ¿Algún comentario diciendo así? ¿Les quieras algún mensaje que les quieras dar a los que ya lo leyeron y que, no sé, algo que les quieras comentar? Pues ahora sí que en estos tiempos de pandemia los escritores nacionales y las editoriales lo estamos teniendo súper difícil. Es una incertidumbre horrible la que estamos sufriendo todos. Entonces, así como están haciendo la semillita de apoyar sus negocios locales y al vecino y esto, también acuérdense que los escritores nacionales somos negocios locales también. Entonces, no se olviden de nosotros. Si quieres leer, pues aproxímate primero a librerías independientes, a escritores nuevos, emergentes y que sean de tu país, pues para que nos ayudes a sobrevivir también, tanto a nosotros como a las editoriales que nos representan. Así que, pues, únanse a la nación, sigan presionando para que saquemos 4 libros en vez de 3. Vamos a acosar a Océano a correo, saquen 4 libros en lugar de 3. Y corran la voz de la nación para que aquel que todavía no se anima a leerlo se meta a leerlo y nos den una oportunidad y sigamos creciendo como nación. Nuestro pequeño granito de arena con este podcast, entonces esperemos que llegue a bastante gente que se anime a unirse a la nación y a unirnos para reclamarte, porque el final todos juntos, entre más seamos mejor. Todos juntos ahí.
no me pueden matar porque todavía tengo que escribir los siguientes libros. Sí, no, nadie la toca hasta que esta termine. Nadie la toca, solo esperamos aquí todos. Todos en fila, aquí esperamos. Ahí todos, ahí nada más alumbrando. Muchas gracias. Ok. No, muchas gracias a ti por permitirnos hacer esta entrevista y por estar aquí en nuestro pequeño espacio. Sí, muchas gracias por darnos un cachito de tu tiempo. Y no, a ustedes por invitarme y pues mucha suerte con su podcast, que está muy genial. Muchas gracias. Y bueno, con eso finalizamos esta transmisión. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado. Compártanlo con todos sus amigos para que se animen a leer este libro. Y si se quedaron hasta aquí, qué valientes son. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes en otro podcast. Bye. Bye.